Continuamos en VTV 24 horas y están con nosotros Juan Antonio Armentia, muy buenas, miembro de la Asociación por una Vida Digna. ¿Qué tal? Egunon. Iñaki Martín, miembro de Arabako Pensionistak Lanean, muy buenas. Egunon. Egunon. Y Tomás Alonso, miembro de la Coordinadora Estatal. Bueno, buenos días. Bueno, los tres formáis parte, habéis englobado, ¿no?, estas tres asociaciones en la plataforma Pensionistak Araba y perseguís ese objetivo común, ¿no?, de esas pensiones dignas para todos y para todas. Y lleváis ya, ¿no?, casi, pues, más de 5 meses con las movilizaciones desde... Casi 6. Casi 6 meses con esas movilizaciones, ya estamos en el mes de julio. Y bueno, habéis hecho un pequeño parón, pero ¿qué balance hacéis de las movilizaciones que habéis realizado hasta el momento? Que empiece Iñaki, bueno, o digo Armentia. Venga, Juan Antonio. Bien, el balance es muy positivo. Hemos dicho casi 6. Casi 6. Más de 6 la primera vez que empezó a aparecer gente en la Plaza Nueva, Plaza España, y nos empezamos a mirar todos unos a otros porque habíamos recibido por las redes todo el mundo delante de los ayuntamientos el lunes día 15. Y bueno, pues nos miramos unos a otros, ¿quién convoca esto? No sabemos, y nos marchamos al cabo de 30 o 40 minutos sin saber quién convocaba aquello. Nadie dio señales de vida. El 22 se repitió un poquito la historia, el 29 de nuevo, y luego ya se empezó a convocar ya formalmente en la Plaza Correos una devolución de cartas a Fátima Báñez, ficticia la devolución porque no habían llegado de hecho las cartas, y bueno, ya de ahí empezaron las movilizaciones organizadas, y a partir del 18 de marzo, después de las 2 primeras manifestaciones fuertes que hubo, bueno, hubo una entre tanto el 26 creo que era el 26 de febrero, pero luego ya el 17 de marzo hubo 2 manifestaciones fuertes, una a la mañana y otra a la tarde, y a partir de ahí, desde el día siguiente, nos convocamos ya y nos concentramos ya como pensionistas Araba, es decir, unificamos en ese sentido las fuerzas y los criterios, y adelante. En ese sentido, la valoración muy positiva. La del 17 de marzo es, por supuesto, la mayor manifestación que se ha hecho en Vitoria, ojo, por las pensiones, ¿eh? Ya sabemos que fue mucho mayor la del 8 de marzo, donde estabais y estábamos en el Día de la Mujer. Luego después ha habido otra el 5 de mayo, también muy multitudinaria, pero menos, y luego el 26 de mayo, que incluso superó la del 5 de mayo, aunque siempre inferior a la del 17 de marzo, y bueno, aparte de esto, todos los lunes en la Plaza Nueva, algunas veces haciendo desplazamientos a la subdelegación del Gobierno, al Parlamento Vasco, a la Diputación Foral de Álava, bueno, reivindicando también aspectos concretos que afectaban a la actividad de esas instituciones. Muy positiva desde el punto de vista al menos, y creo que nosotros lo compartimos. Ratificado. ¿Compartís el punto de vista de Juan Antonio? Sí, yo creo que además ha sido una sorpresa para nosotros, una grata sorpresa, el ver cómo pues, este sector de pensionistas pues, ha reaccionado ante bueno, pues una estafa que nos estaban aplicando el gobierno con esa famosa porquería de 0,25 de aumento de las pensiones durante 5 años, y creo que ese fue el detonante porque la gente se sintió totalmente pues burlada, ¿verdad? Como una tomadura de pelo cuando te decían en la carta que hacían un gran esfuerzo y que no revalorizaban las pensiones. Bueno, yo creo que ese fue el detonante. Posteriormente yo creo que hemos ido acumulando una serie de reivindicaciones pues de mayor contenido, como es la defensa de las pensiones públicas, la defensa de las pensiones públicas, la defensa de una pensión mínima de dignidad de 1.080 euros, la revalorización de las pensiones según el IPC, y que el factor de sostenibilidad que famoso que existía en la última reforma de las pensiones pues desaparezca, e inclusive pedimos también la derogación tanto de la reforma laboral como de la reforma de las pensiones. Eso yo creo que fue importante, darle ese contenido a la gente ha ido asumiendo ese tipo de reivindicaciones, y yo creo que bueno, pues a lo largo de estas concentraciones y manifestaciones que ha dicho Armentia que se han hecho, pues hemos ido de alguna manera
haciendo calar ese tipo de reivindicaciones y la gente las ha ido asumiendo perfectamente. Tomás. Bueno, yo al mismo tiempo que me reafirmo en los comentarios generalizados que han hecho, de alguna forma estamos muy ilusionados con la respuesta de los jubilados, porque yo creo que la función de las tres plataformas es hacer llegar a todos los jubilados y a todos los jóvenes que quieran cobrar la jubilación en un futuro, que el que no lucha no consigue nada. Si hoy habíamos alcanzado un cierto bienestar social a base de luchas de la clase trabajadora, estábamos perdiéndolas con la disculpa de la crisis. Y lo que más me fastidia y nos fastidia como gente luchadora es que la juventud a la cual perteneces tú y mucha más gente dé ya por perdida esta batalla, cuando tenéis que entender que lo que se ha conseguido es luchando, y si queréis tener jubilaciones dignas el día de mañana tenéis que sumaros a la lucha de los jubilados, porque en realidad igual solamente somos el 20% de jubilados que estamos en toda España luchando por unas jubilaciones dignas, pero es que ese 20% es el 20% que se ha movido siempre. Hay mucha gente que solo sirve, parece ser, que para trabajar y a ver si se aburguesa, porque lo demás se lo han dado ya en el plato. Pero ese 20% que en el pasado luchamos por conseguir la calidad de vida que tenemos hoy día, es la que ahora nos estamos dando cuenta de que si no nos movemos esto se puede ir al traste, ¿no? Y es una pena, y ahí estaremos las tres plataformas luchando por eso, por una jubilación digna, con esos 10 puntos que hemos unificado entre las tres plataformas, que son prioritarios en la lucha de todos los lunes. Yo sí que creo que mucha gente, gracias a vosotros, ha despertado un poquito, que os habéis convertido en un referente para todos, y sobre todo que habéis dado una sorpresa a los políticos, que yo creo que no se esperaban, ¿no? Que un colectivo como el de jubilados saliera a la calle y se tirara casi más de 6 meses reivindicando unas pensiones dignas para todos. Y pensamos seguir. Y pensáis seguir, porque en septiembre volvéis, tomáis un pequeño para Ahora un bien merecido. Un paréntesis pequeño, pero el 17 de septiembre ahí estaremos. Volvéis. En cuanto al volumen de personas que acudían a las movilizaciones, ¿se ha mantenido o ha disminuido a lo largo de este tiempo? Yo creo que se ha mantenido en general. Vamos a ver, hay que distinguir en las grandes manifestaciones de los sábados, a las que puede acudir no todo el mundo, porque también ahí el comercio trabaja los sábados y demás, pero bueno, puede acudir un mayor número de gente. Hay que distinguir eso de las de los lunes. Entonces, las concentraciones de los sábados, o las manifestaciones de los sábados, pues podemos decir que de la primera de febrero, que fueron, no sé, estimábamos nosotros, unas 12.000 personas, hasta la punta del 17 de marzo, que fueron 35.000, luego bajó un poquito, o bajó bastante también ya en el 5 de mayo, pero en la última otra vez, del 26 de mayo, hablaríamos de unos 25.000 personas. Bueno, si vamos a las concentraciones alguna vez mini manifestación, que se hacía un mix de las dos cosas, de concentración y manifestación, pues quizá los dos últimos lunes, como consecuencia de que ya los chavales están de vacaciones, los aitonas y los abuelos tienen que atender a estos y demás, muchos se los han llevado incluso a los pueblos y demás. Bueno, pues quizá baja un poquito, pero en general se han dado alrededor del 1.000.000 de personas, se han dado todos los lunes, o sea que se ha mantenido, digamos, sí. Hombre, tenemos que agradecer a los medios de comunicación, en este caso pues VTV y las demás, porque una cosa que tenemos clara, y por eso seguimos el día 17 de septiembre, es que no hemos conseguido nada. Lo único que hemos conseguido es mover un poco a los partidos, a decirles, oye, estamos aquí, tenemos un problema, es un problema generalizado, estamos empobreciendo el país y no puede ser. Entonces hemos conseguido, sí, que 2 años del IPC. ¿Qué es eso? Ese no es nuestro punto de partida en la lucha del 15 de enero. Nuestra lucha es de que la jubilación con el IPC sea de por vida en todas las generaciones. Que no hay dinero siempre. Si tú en tu casa tienes un presupuesto de 1.000 euros y tienes unas necesidades, pues depende de ti cómo marques ese recorrido de ese dinero para llegar a donde te interesa.
y la casa de lado con el mismo dinero, pues igual vive peor porque se organiza de otra manera. Por lo tanto, en el Estado hay dinero, y como hay dinero, lo que hay que hacer es distribuirlo de tal forma que todas las necesidades sociales que tiene el pueblo español puedan estar socorridas. ¿Qué hace falta llegar a los presupuestos generales del Estado con un porcentaje, un tanto por ciento? Eso ya está implantado en algunos países europeos. O sea, eso no lleva a un desastre económico, dinero hay. Lo que hace falta es que nosotros en la calle forcemos a que ese dinero salga de donde tenga que salir, en vez de comprar 10 aviones que pongan solo 2, que hagan menos caso al Trun, y iba a decir una cosa que no debo decir, pero que de alguna manera quiero decirte que dinero hay. Lo que hace falta es que los jubilados en la calle obliguemos a que ese dinero se distribuya en las necesidades sociales que tiene la gente trabajadora, no solo de jubilados, sino las demás necesidades que hay de lo que son problemas sociales, vamos, en general. Que con ese argumento de que no hay dinero no nos van a engañar. No nos engañan. También, bueno, ¿qué balance hacéis hasta el momento de lo que se ha conseguido? Con ese primer pago de la subida de las pensiones este próximo 27 de julio, que se va a llevar a cabo con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018, y con las pequeñas subidas que se han ido consiguiendo, ese acuerdo del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular cuando estaba en el gobierno. Bueno, yo, aunque decía Tomás que no se ha conseguido nada, sí se ha conseguido, ¿eh? Sí se ha conseguido. Lo que hay que decir muy claro es que se ha conseguido gracias a la lucha. La primera vez que se mueve el gobierno central es el 14 de marzo. 14 de marzo comparece Rajoy en el Parlamento y por primera vez, pero claro, ya nos estábamos movilizando desde enero, por primera vez dice que, bueno, pues que va a subir a las pensiones mínimas un 3%, que va a retocar el tema fiscal para que los, digamos, pensionistas con menores ingresos pues tengan mejor tratamiento fiscal, pero como digo, el 14 de marzo después de eso. ¿Cuándo se mueve el PNV y el PP y hacen el famoso pacto? Pues ya en la segunda quincena de abril, después de que ha visto, digamos, la fuerza de las movilizaciones. Entonces, en ese sentido, todo lo que se ha conseguido partiendo de esas movilizaciones. Ahora bien, se ha conseguido, evidentemente, el 27 de julio no pensábamos nadie cobrar nada, por tanto se ha conseguido. Se ha conseguido 2 años, se ha conseguido el pasar el demorar del 2019 al 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad, que ya a los del 2019, 2020, 2021 y 2022 no les va a pillar, por tanto esos lo van a agradecer, evidentemente. Bueno, el tema de la jubilación, de la viudedad, no, ahí hay un auténtico engaño, ciertamente. Hay un auténtico engaño porque desde el año 2011 estaba previsto ir pasando el 52% de la base reguladora, que es la pensión que corresponde de viudedad, en determinados casos, en determinadas circunstancias, irla pasando, y ya este año tenían que estar cobrando los perceptores y perceptoras de la pensión de viudedad, tenían que estar cobrando el 59% de la base reguladora, y el año que viene ya el 60%. Por tanto, decirnos que ahora, y además desde julio, que lo han demorado a julio, empiezan a cobrar el 56% y el año que viene el 60%, ahí no se puede, claro, no se puede hablar de conseguir, pero si no es por esta movilización, pues estaríamos todavía, como todos los años, llegando a final de año y diciendo que queda en suspenso la aplicación de esa norma, y estarían con el 52%. Entonces se ha conseguido, pero estoy totalmente de acuerdo que es totalmente insuficiente lo que se ha conseguido. O sea, no nos podemos conformar con 2 años, hay que conseguir estabilizar que el IPC quede de forma permanente con el incremento del IPC, hay que conseguir que el factor de sostenibilidad desaparezca, porque no puede ser que te castiguen por vivir más y que te castiguen a vivir más pero peor, en ese sentido. Y luego nosotros tenemos un catálogo de 10 reivindicaciones, algunas hemos comentado, hemos hablado de la reforma laboral, hemos hablado de los 1.080 euros, tenemos un catálogo, y entonces desde luego queda mucho por conseguir. Sí. ¿Sí? Evidentemente algo se ha conseguido, pero es totalmente insuficiente. Son unas migajas, de alguna manera. Han querido de alguna manera frenar el movimiento, y bueno, pues yo creo que han tocado hueso, porque no lo han frenado, y seguimos ahí en esto, en estas movilizaciones, porque
efectivamente queda mucho todavía por conseguir. Y lo bueno que tenemos es que somos bastante cabezotas y nos van a tener ahí. Hasta que esto se solucione nos van a tener ahí. Y creo que además somos una especie de poder fáctico, porque somos 9 millones aproximadamente de pensionistas, ¿no? A nivel del Estado, y 9 millones de votos pues cambian mucho, cambian mucho. Entonces, por eso yo creo, otra de las cosas positivas de estas movilizaciones es que estamos en las agendas de los partidos políticos. Y que evidentemente... Pues, y de los medios de comunicación también. Y los medios de comunicación también. Y este tema es importante que esté encima de la mesa de todos los partidos políticos, porque eso quiere decir de que están muy preocupados, y que por nuestra parte tenemos una esperanza de que esto lo vamos a conseguir. Es que, redundando un poco, lo siento por Armentia, pero para mí no es haber conseguido nada, el haber obligado al PNV y al PP a llegar a un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado, porque también el PNV tiró de nosotros, aprovechando que tenía un compromiso con el 155 que le venía encima, sí, y le sirvió de moneda de cambio maravillosamente para decir, bueno, podemos matar dos pájaros de un tiro. Nos escapamos del apoyo al 155 porque esto se va a curar, y al mismo tiempo vamos a ponerles un parche a los jubilados a ver si se callan. Entonces, lo que se ha conseguido ha sido consecuencia de un pacto de gobierno forzado por la situación nuestra en la calle, pero en realidad no hemos conseguido nada, porque desde el 2011 el Partido Socialista, en principio, fue el que recortó lo del 0,25 en las pensiones, y luego fue en el 2013 cuando fue la ley del 27, fíjate, fue la ley del 27 de 2011 cuando Zapatero hizo los primeros recortes, y luego fue posteriormente en el 13 el PP el que las acabó de hundir. O sea, no hemos conseguido nada, y por lo tanto lo que no podemos hacer es hacer algún comentario que relaje a los pensionistas en la calle. Tenemos que decir que esto solamente ha sido un parche, y que a partir del día 17 nos encontrarán ahí a todos los jubilados, independientemente del partido político, del sindicato que pertenezcan, pero que tenemos una cosa en común, que es la lucha por nuestros derechos. Son 40 y pico años trabajando, otros por suerte no han podido tanto por problemas igual laborales, pero que estamos ahí, hemos llegado a la jubilación, tenemos una cierta salud, un grado de vivir lo mejor dignamente, y nos lo merecemos. Son unas jubilaciones que nos merecemos todos, y seguiremos ahí, nos encontrarán ahí. Con el cambio de gobierno ahora, con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, ¿veis quizás un rayo de esperanza, un rayo de luz de poder alcanzar esos objetivos, o nos mantenemos en la misma línea? Pues eso habrá que verlo. Esperanzas yo tengo pocas, pero personalmente, pero bueno, habrá que verlo. En principio han dicho de que van a garantizar la revalorización de las pensiones, pero como muchas cosas que el Partido Socialista ha dicho en muchas ocasiones y después no las cumple. Por lo tanto, yo no tengo muchas esperanzas. Una cosa son las promesas y otra cosa son los hechos. Nos remitiremos a los hechos. No, es que es cierto que aunque sea presuntamente un partido de izquierdas, la verdad es que está muy condicionado, tiene muy pocos votos, y por mucho que pueda prometer, ya se ha tenido que bajar del burro de un montón de promesas, y al final son los poderes fácticos los que le van a presionar por un lado, y tendremos que ser nosotros los que le presionemos por el otro lado, porque en realidad es como el socatira nuestro de Euskadi. El empresario y el Estado tira de un lado de la cuerda, y los trabajadores y la sociedad tira de otro. Entonces depende en ese momento la tensión que haya por un lado o por otro, se van consiguiendo ciertas cosas, ¿no? Así que seguiremos jugando al socatira con ellos. Hombre, yo creo que efectivamente está muy condicionado, como decía Tomás, tiene 84 parlamentarios, y con 84 parlamentarios hasta 176 le queda un montón, ¿no? Entonces, en ese sentido lo tiene muy difícil. Es cierto también que la historia del Partido Socialista tiene en ese sentido manchas, y manchadas claras. Los primeros contratos, en ese sentido, los que se llamaron contratos basura, bueno, pues provienen del Partido Socialista. Es cierto, como ha recordado Tomás, la Ley 27/2011, en ese sentido fue la primera. Ha habido muchas reformas de la Seguridad Social, pero la primera reforma muy claramente
de depreciación de los derechos de seguridad social de los trabajadores. Todo eso es cierto, pero no tenemos que confundir en ese sentido, ni tenemos tampoco que hacer equiparaciones muy simples. Oye, estos son igual que los otros. No es igual. A pesar de las limitaciones de los 84 parlamentarios, por ejemplo, ya se ha vuelto a la gratuidad para todos los migrantes y refugiados, en la gratuidad en la asistencia sanitaria, que la había anulado el Partido Popular. Entonces, bueno, prometió la anulación de la reforma laboral, no lo va a poder hacer, con la mayoría parlamentaria que tiene ahora, pero por lo menos, bueno, el tema de la ultraactividad de los convenios una vez vencidos sigan teniendo actividad hasta un nuevo convenio, pues esto parece que se va a consolidar. Quiero decir que hay cosas que dan lugar a cierta esperanza de mejora. Lo que ha comentado Iñaki, bueno, pues ha prometido que va a consolidar el incremento del IPC en las pensiones. Bueno, creo que hay factores que dan para pensar en que podemos mejorar. Lo que pasa es que es tan inestable la situación. ¿Va a gobernar el Partido Socialista hasta el 2020? ¿Hasta que haya nuevas elecciones? ¿No va a gobernar? Pues no lo sabemos, ¿eh? Entonces estamos en una situación de una gran incógnita. No podemos hacer muchos vaticinios. Ayer leía en elmundo.es que el sistema de la seguridad social es difícilmente sostenible en determinadas provincias, porque decía que 33 provincias de las 50 que hay en España, la relación de afiliados por cada pensión es inferior a 2. O sea, es decir, que hay 2 cotizantes para sostener cada pensión que se abona en ese territorio. Pero estamos en la caja común. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, no sé, Soria, que está una vez, pues si no hay industria, no hay nada, ¿dónde se ha ido la gente de Soria a trabajar? A Madrid. Pues el porcentaje en Madrid de gente que trabaja es mayor que el que no trabaja. O sea, el desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades dejan a gente mayor, y entonces si jugamos con porcentajes, entonces lo podemos manipular todo. O sea, no me sirve el dato. Lo importante y lo más gravoso para esta situación son los contratos basuras, los sueldos bajos, que son los que de alguna manera han ido jodiendo la caja común del Estado de cara a tener suficiente dinero para poder repartir con los jubilados. Ahí es donde la reforma laboral, que decía Armentia, es lo que hay que tocar, porque si no, esas disculpas ni arreglan nada, ni solucionan nada, y encima tratan de enfrentarlo. Si en Euskadi se cobra más, como muchas veces ponen, los jubilados de Euskadi son los que más cobran. Coño, porque son los que más han cotizado. Hay unas tablas en el Estado que vas a cobrar en función de lo que cotices. Entonces ahora no me vengas vendiendo humo diciendo que los vascos cobran las jubilaciones más altas. Será porque han cotizado más. Entonces, María, lo de la sostenibilidad es una especie de mantra que se tiene ahí. La sostenibilidad de las pensiones. Las pensiones, en general, en ningún sitio son sostenibles, en ningún sitio, porque es un derecho que tenemos, porque hemos cotizado, pero las sostenibles las pensiones, cuando las perspectivas, claro, se empiezan a decir, fíjate la demografía que existe, cuando llegue el baby boom, fíjate lo que... Pero efectivamente, si no solamente nos basamos en que es un coto cerrado donde nos basamos en ingresos y en pagos, pues evidentemente eso en algún momento se rompe, como se ha roto ahora en los momentos de crisis. Si hay voluntad y si se quiere atender un derecho que es fundamental para todo el mundo, que es el tener derecho a una pensión digna, pues hay que incrementar dinero que existe para que efectivamente las pensiones puedan de alguna manera garantizarse. Pero si se basa en un sistema cerrado, desde luego que ahí no tenemos nada que hacer. Eso va a ser insostenible toda la vida. Pero las pensiones, eso es lo fundamental. Tenemos que garantizar que existan para todo el mundo, y que sean unas pensiones dignas. En vez de, como os ha dicho antes, el dinero que se dedica para el ejército, para hacer un submarino que se hunde y que después lo tienen esto, pues que se dedique a temas sociales que son importantes, y uno de los más importantes es las pensiones públicas. Y yo creo que en ese aspecto las pensiones se tienen que garantizar. No tenemos que hablar de si son sostenibles o no. Tiene que haber una garantía de que las pensiones se tienen que garantizar, por los medios que sean, pero se tienen que garantizar. Yo quiero profundizar en lo que ha dicho Iñaki, porque es muy importante. O sea, es que ese es el problema, que nos han querido meter
en la cabeza el tema de que esto no es sostenible. ¿Por qué? Pues porque ahora es deficitaria la seguridad social. Eso es una trampa. La cuestión es, ¿hay dinero o no hay dinero? La cuestión es que en el año 2007 eran sostenibles las pensiones. Teníamos una caja de la seguridad social que iba aumentando todos los años. ¿Qué ha pasado entre el año 2007 y el 2017? Bueno, pues la crisis que todos conocemos. Pero, ojo, en el 2016 ya en la Comunidad Autónoma Vasca se ha recuperado el PIB que teníamos en el 2007. Por tanto, en este momento hay ya más dinero que el que había en el 2007. En el Estado se ha recuperado en el 2017 el PIB que teníamos en el 2007-2008. Por tanto, hay más dinero. La cuestión entonces no es si las cotizaciones, como bien decía Iñaki, dan para pagar o no. La cuestión es si tenemos en ese sentido suficiente dinero para atender a las pensiones. Y hay dinero. Claro, yo planteo, si vamos por esa línea de 3, hay un tema, y es, lógicamente, vamos a vivir cada vez más años. Por tanto, muy difícilmente con las cotizaciones vamos a poder mantener el tema. Por otra parte, está el tema de la robotización. En Estados Unidos se calcula que dentro de 20 años el 47% de los puestos de trabajo actuales van a desaparecer por la robotización. En la India se calcula que el 65% de los puestos actuales dentro de 2 décadas. En China alrededor del 70%. Lógicamente no sé cuánto corresponderá al Estado español, pero desde luego que en el Estado español también van a desaparecer un montón de puestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No pagamos? Claro. ¿Dejamos a la gente tirada? Lógicamente la cuestión es, ¿hay suficiente bienestar? ¿Hay suficiente dinero? Pues lo que hay que hacer es repartirlo adecuadamente y olvidémonos de si en este momento llega o no llega con las cotizaciones. Evidentemente, con unos salarios mucho más altos, como tiene que haber, con unos empleos mucho más estables, las cotizaciones darán para abarcar un porcentaje mayor. Pero eso ya está previsto, que igual en el futuro las cotizaciones no lleguen a cubrir más que el 60% del presupuesto de la Seguridad Social. Bueno, lógicamente ahí tiene que estar el soporte fiscal por detrás. Eso es lo que tiene que ser. No podemos entrar en ese juego de que no nos llega con las cotizaciones. Y aparte, eso es lo que nos han querido imbuir. Y aparte, claro, te lanzan este mensaje para promocionar precisamente las pensiones privadas. Como no va a haber garantía de unas pensiones públicas dignas, pues habrá que hacerse un plan de pensiones privado. Esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira y una gran estafa que ellos quieren hacer. Es decir, que si la gente ahora no tiene dinero para poder meterse en un fondo de pensiones privado, porque los salarios que se tiene, ¿qué pensamos? Que en el futuro va... y aparte de eso, es que las pensiones privadas tampoco garantizan una pensión digna, porque estamos viendo que las aseguradoras o los bancos que tienen este tipo de productos, pues no dan tampoco mucho beneficio para de alguna manera decir, oye, esto tiene visos de un buen producto que te puede garantizar un buen bienestar para el futuro. Pues nada de eso existe. Es que respecto a ese punto, recientemente, el día 11 y el día 13, en el Parlamento Europeo se sometía posiblemente a votación uno de esos tipos de jubilaciones como de estas privadas, como se llaman, el PEF famoso, y claro, debido a la presión que se está haciendo, se ha retrasado, han decidido que para septiembre tomarán la decisión final, pero sería otro incentivo privado más para contrarrestar y tirar abajo las pensiones públicas, porque no deja de ser una forma de promocionar las pensiones privadas, pero dentro ya del Parlamento Europeo, que eso ya sería gravísimo de por sí. Y ya para cambiar el tema, que a mí sí me gustaría hacer una incidencia en este comentario, es que dentro de la lucha que tenemos las 3 plataformas, uno de los puntos también muy importantes es la brecha de las jubilaciones de género, en las cuales se ve demasiada brecha abierta entre la jubilación de una persona como hombre o una persona como mujer, y sobre todo cuando una parte, que es la mujer, se ha dedicado a la vida familiar y se muere su pareja, es muy indigno y es muy aberrante que esa mujer tenga que cobrar una pensión tan mínima, tan indigna, que no le da ni para sobrevivir.
Esa es una brecha de género que está incluida en los puntos que tenemos las 3 plataformas y que hay que hacer mucho hincapié, que es tan importante como las demás, porque al final lo que estamos luchando es por una jubilación digna, independientemente sea hombre o mujer, que no haya diferencias económicas, que sea la salud la que nos marque el recorrido, pero no el dinero para sobrevivir. Da gusto escucharos y creo que muchos y muchas deberíamos de tomar ejemplo de cómo lucháis por esas pensiones, y porque al final lucháis por vuestras pensiones, pero por todos los que venimos detrás. Así que nos vemos ese próximo 17 de septiembre. Muchísimas gracias a los 3 por haber estado aquí, y nosotros continuaremos aquí desde VTV dando cobertura, bueno, pues a todas las movilizaciones. Os esperamos a vosotras también en la calle el día 17, ¿vale? Vale. Me fijaré. Es que ricasco, ¿eh? Qué ricasco. Nosotros continuamos aquí en VTV.